Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta nueva sesión del ciclo de charlas que organiza la librería Bonilla, que es el polen de las sílabas. Hoy vamos a contar con la presencia de Ignacio Díaz de la Serna, justo el día en que se conmemora el deceso de Chocoté, un nuevo deceso, se conmemora un nuevo año el deceso de Chocoté. Entonces, antes de darle la palabra a Ignacio, me gustaría leer su reseña biográfica. Ignacio Díaz de la Serna, escritor y académico en el CISAN UNAM de México. En 1989 recibió el Premio Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer. Entre sus últimos libros están Más crudo que cocido, Otredad e Imaginario Social en la Enciclopedia de Diderot y d'Alembert, editorial Trama 2018, Los dioses llegaron tarde a Filadelfia, una dimensión mitohistórica de la soberanía, con Artigas Editores CISAN 2015, El Planiferio de Morgios Cancri, Enciclopedia Universal, Fondo de Cultura Económica 2014, y para leer a George Patel, Fondo de Cultura Económica 2012. Los dejo con las Díaz de la Serna. Bienvenidos. ¿Se oye bien? Sí. ¿Regular? Si te puedes acercar un poco. A ver, ¿así? Vale. Bueno, para comenzar, muchísimas gracias. Yo sé que cada uno de ustedes tendría algo que hacer esta tarde. Muchísimas gracias por ese enorme sacrificio que han hecho y venir a este charlatorio. Fíjense que, de verdad, gracias por estar aquí. Y también gracias a la librería Bonilla y a la editorial Bonilla por haberme invitado a esta charla. Batallas me queda un poco lejos, porque hace ya muchos años me dedico a otros temas, un poco más domesticados y civilizados que la obra de Bataille. Pero cuando me dijeron que esto es parte de un ciclo que se llama Polen de las sílabas, no solamente el título me arrebató, sino que voy a explicar por qué en buena medida Bataille sería un escritor al que se le podría adjudicar justamente esta frase del polen de las sílabas. Bueno, pues gracias. Entonces agradezco a todos a los que tengo que agradecer. No se preocupen, no va a haber ni examen oral ni examen escrito al final, o sea que todos podemos estar tranquilos. Es todo un reto abordar el tema de la obra de Georges Bataille. ¿Por qué? Porque primero es una obra bastante extensa, es una obra muy fragmentada, en donde Bataille tocó realmente una cantidad de temas asombrosos. Y la obra de Bataille, su pensamiento y su obra están increíblemente desorganizados. Entonces, yo lo que voy a hacer es tratar de ubicar un poco por qué hablo más que del filósofo, hablo del escritor Bataille. Así yo, en la medida en que lo comencé a leer, lo entendí así. Las problemáticas de Bataille son problemáticas que, claro, son problemáticas de un filósofo, problemáticas que pertenecen a una disciplina llamada filosofía, pero también en la medida en que Bataille prácticamente abarcó la primera mitad del siglo XX, ahí se dieron no solamente con él, sino con otros grandes escritores, se dieron una serie de problemas que trataron, si no de resolver, por lo menos de exponer en sus respectivas obras. Y me parece que ahí Bataille entra bastante, se ajusta bastante a ese conjunto de problemas. Comenzaría diciendo que hasta donde tengo noticia, muy reciente, Bataille nunca ha podido ser asimilado por el ambiente académico en Francia. Es decir, no hay la carrera de filosofía en las diversas universidades de Francia, no hay cursos sobre el pensamiento de Bataille. Y eso ya es profundamente significativo.
No es que a Bataille le haya interesado, Bataille nunca tocó nada tangencialmente del mundo de la academia. Y cuando digo que por algo será, es porque finalmente su pensamiento no es susceptible de ser transmitido. En Bataille no hay teorías, en Bataille no hay, sí, no hay teorías, no hay un conocimiento que se pueda coger y pasarlo de generación en generación. Maestros, alumnos y esos alumnos convertidos en maestros lo pasan a otra generación de alumnos. Y simplemente no se puede transmitir porque Bataille y su pensamiento, la obra de Bataille, es algo que tiende a disolverse. Bataille significa en un sentido, significa el pararse al borde del abismo a través del cual la filosofía literalmente se suicida. Y eso, repito, no se puede enseñar y no se puede transmitir. Les voy a confesar que durante muchos años he dado cursos acerca de Bataille y parece ser esta confesión entonces que contradice profundamente lo que yo estoy diciendo. Es que en esos cursos nunca he tratado de enseñar una teoría de Bataille. Lo que he tratado de hacer es bastante fuera de lugar, por llamarlo de una manera, el intento de mostrar a los alumnos que estudian filosofía que también las posibilidades de la filosofía son producir su propia muerte. No solamente la construcción de un modelo de conocimiento, no solamente la construcción de tal cual teoría, sino que también esa es una posibilidad para una disciplina que tradicionalmente en nuestra cultura occidental se entendió, ya no, pero se entendió durante siglos y siglos como la madre de todas las ciencias, es decir, el conocimiento de los conocimientos, ¿no? La disciplina que articulaba, o el saber que articulaba todo lo que los hombres conocen, hombres y mujeres. Decía yo, no se puede transmitir, porque Bataille, entre otras cosas, no tuvo la educación tradicional francesa de la gente que se dedicó y se dedica a la filosofía, es pasar por la Escuela Normal Superior, y es una gran institución con un gran historial en París concretamente. Ahí desde Bergson, el primer filósofo, pasó por ahí, y todos los filósofos del siglo XX franceses, no ha habido una excepción, salvo Bataille, todos han pasado por ahí, los que ustedes quieran. Derrida, Lacan, todos absolutamente. Y por consiguiente, Bataille se atrevió a escribir y a pensar ciertas cosas porque justamente no tuvo una formación filosófica tradicional. De hecho, Bataille llegó bastante tarde a la filosofía. Bataille empezó a leer libros de filosofía. Uno de los primeros fue Descartes, uno de los primeros también fue Platón, cuando rondaba alrededor de los 30 años. Pero sí hubo una experiencia para Bataille, la que fue absolutamente determinante. En 1934, en París, aterrizó un ruso llamado Alexander Koshlev, que dio un curso acerca de Hegel. Permítanme hacer un poco la historia no del pensamiento de Hegel, pero la historia que había pasado con Hegel. Hegel, si no recuerdo mal, murió en 1830, alrededor de 1840. Hegel era, primero había sido Goethe y después fue Hegel. Hegel era el no va más. Gente de toda Europa viajaban a Berlín, que fue su última residencia, ahí murió. Viajaban a Berlín a escuchar sus cursos, diversos cursos que daba, y a tratar de conocerlos y a tratar de charlar con él. Ya sí era reputado el intelectual más importante de todo. Porque Hegel
creó un sistema que es la culminación de todos los sistemas filosóficos. O sea, el sistema de Hegel es en un sentido absolutamente racional. Como una cabecita con la suya pudo conseguir una explicación tan absolutamente totalizadora de la realidad y de la historia humana. Hegel se murió y entonces empezó a haber una división, pero su pensamiento y la transmisión de su pensamiento seguía pasando de una generación a otra. Hubo un grupo de hegelianos de derecha y hubo un grupo también de hegelianos de izquierda, entre ellos estaban Engels y Marx, que no conocieron a Hegel, evidentemente, pero estaba vivo ese pensamiento. Y a partir más o menos de 1870, 1880, Hegel empezó a ser el gran olvidado de la historia. Curiosamente, su pensamiento cayó bastante en el olvido. Entonces aparece este ruso, Roger, repito la fecha, 1934, porque es importante, a dar un seminario en un lugar, seguramente una aula toda oscura, fría en el invierno, etc. Un seminario sobre Hegel. Pero lo que se hizo en ese seminario Hegel fue iniciar una interpretación totalmente novedosa del pensamiento de Hegel, que fue una interpretación antropológica. Hay toda una concepción antropológica de Hegel, que eso fue lo que desenterró, o eso fue lo que propuso Hegel. ¿Por qué menciono esto? Porque todo el siglo XX, la lectura que va a hacer, para los filósofos del siglo XX, la lectura que van a hacer acerca de Hegel, está justamente fundamentada en esa interpretación. A ese seminario de Coget que terminó, duró 5 años y terminó con el estallido de la Segunda Guerra en 1979, asistían, no había alumnos, quienes asistían eran un Lacan joven, Breton joven, Bataille joven, que después va a ser un editor muy importante, un escritor muy importante y muy amigo de Bataille. Es decir, y hay otros filósofos que no vienen acaso su nombre, era de verdad la quinta esencia de lo que asistía ahí. No sé si llegaban con cuadernos a tomar notas o simplemente escuchaban cada una de las sesiones dadas por Coget. Bataille cuenta que eso fue absolutamente determinante para él, para dedicarse a la filosofía y ver las posibilidades de lo que podía hacerse en la filosofía. Otro también muy importante que olvidé mencionar es Michel Leiris, un escritor que se conoce poco en América Latina. Fue un escritor, fue también un antropólogo, fue un hombre muy importante. Primero se afilió, digamos, al grupo de los surrealistas, es el mundo del primer manifiesto de Breton, y después, como otros muchos, se separaron de Breton. Michel Leiris fue el que recibió una comisión, estuvo como 8 o 9 meses en África, recogiendo arte africano, que ese fue el origen del Museo del Hombre. Hoy ya es diferente el Museo del Hombre, pero tradicionalmente el Museo del Hombre de París. Él fue uno de los que iniciaron ese acervo. Michel Leiris tiene un libro que es absolutamente fascinante. Ese libro se llama La Edad de Hombre. Es el único caso que conozco de alguien que escribe una autobiografía y habla mal de sí mismo, porque todas las autobiografías lo que hacen es hablar bien del que las escribe. Es una autobiografía que aborda sus primeros 75 años. Y no hace falta de golpearlo ni hablar mal de él, porque él mismo se da unos sopes absolutamente increíbles. Bueno, Bataille escribió varios ensayos sobre Hegel, 2 hacia la última década de su vida, que son considerados pues, unos ensayos muy importantes en relación
al pensamiento de Hegel. O sea, están considerados ya como unos ensayos tradicionales. Bataille hizo otra cosa que también fue muy importante, no solamente para la filosofía, sino para otras muchas disciplinas en Occidente. Y voy a contar una historia un poco tenebrosa de un señor llamado Federico Nietzsche, que tuvo la desgracia, como él muchas veces escribió, que tuvo la desgracia de tener la hermana que tuvo. Nietzsche, hay unas fotografías por ahí que circulan en algunos libros. Yo recuerdo esto. Nietzsche nació en 1844. Nietzsche, desde su primera obra, que es El origen de la tragedia, empieza a plantear cosas bastante insólitas. Él todavía, como el gran latinista y griególogo que era, es decir, era uno de los mejores, fue uno de los mejores filólogos de su época. Y después empieza a publicar una serie de libros que son pues la exposición de su pensamiento. Un pensamiento completamente iconoclasta, de la cual luego habrá tergiversaciones históricas, como que el nacionalsocialismo y después el movimiento nazi sacan la idea del superhombre de Nietzsche. Entre otras las cosas, en la obra de Nietzsche no existe la palabra superhombre. Quien interpretó eso estaba seguramente pensando en el Superman norteamericano, pero no existe ese término de superhombre en su obra. No hay ídolo, no hay pensamiento, no hay filósofo, no hay escritor contra el que se revuelque Nietzsche y hable mal de él. Tuvo una vida, se contagió de lo que no se podía curar en ese momento, de sífilis, en un burdel italiano, en una ciudad, y empezó a tener, como sucedía con los sifilíticos, no tenía curación, entonces problemas muy graves del tracto intestinal, jaquecas horribles, etcétera, etcétera. No eran jaquecas, eran migrañas. El estado de salud de Nietzsche realmente no era nada envidiable. Y en 1889, ya desde como 2 o 3 años antes, alguna de su correspondencia la firmaba como El Crucificado o Dionisos. En 1889, estando en Turín, y estaba en Turín como estuvo en otros lugares en Suiza y estuvo en Italia, porque Nietzsche con el tiempo acabó detestando a Alemania y acabó detestando a los alemanes. Y entonces, en 1889, estando en Turín, una mañana había un señor que estaba castigando a un caballo que no quería caminar y se arroja al cuello del caballo, se desploma Nietzsche y de ahí lo recuperan. Y Nietzsche se pasa, les ahorro los pormenores de que si la hermana llega o si no llega, etcétera, lo internan en un hospital psiquiátrico y Nietzsche se pasa los últimos 11 años de su vida recluido en un hospital psiquiátrico. Hay unas fotos tomadas de él, son fotos muy impresionantes. No porque esté haciendo locuras ni absolutamente nada, un hombre absolutamente perdido que tenía muchos momentos de lucidez, pero ya no era funcional, ni podía vivir solo, ni absolutamente nada. Es decir, estaba donde tenía que estar. Y murió en 1900. Cuando se murió Nietzsche, su hermana, que estaba casada con un nacionalsocialista, con un individuo que apoyaba totalmente el movimiento nacionalsocialista alemán, empezaron literalmente a meterle tijera a los manuscritos de Nietzsche. Empezaron a vender manuscritos totalmente tergiversados. Había 3 temas, evidentemente eso era lo que quitaba. En muchos pasajes de la obra de Nietzsche habla muy mal de su hermano, como un ejemplo de una personalidad absolutamente absorbida por una moral, por la moral cristiana. Eso es uno de los caballitos de batalla de Nietzsche.
y detestaba más que a su hermana y detestaba justamente a su cuñado. De hecho, la hermana y el cuñado pasaron unos años en Paraguay, mucho antes de Brasil, etcétera, etcétera. Y luego se muere la hermana, se muere el cuñado. Y entonces empieza un esfuerzo por algunos editores alemanes. Empieza el esfuerzo de restituir, de tratar de recuperar esas partes que habían sido absolutamente borradas de los manuscritos de Nietzsche. Hay un editor alemán, Schlechter, que editó en 1957 una edición de las obras completas de Nietzsche, pero todavía algunas partes truncadas. Y después hubo dos italianos, no sé si viven o no, dos italianos que con toda la paciencia del mundo compulsaban manuscritos aquí, manuscritos allá, edición aquí, etcétera, etcétera, que se llamaron Colli y Montinari. Ellos a lo largo de unos 25 años más o menos hicieron la edición, que es la edición buena, la edición contemporánea de la obra de Nietzsche, publicada, curiosamente fue publicada simultáneamente en francés, en italiano y en alemán. Son 14 tomos bastante grandes en la versión francesa. Y en esa edición quedó restituido todo lo que esos dos energúmenos de la hermana y del cuñado habían hecho con esos manuscritos. Hoy el archivo de Nietzsche está en la ciudad de Weimar, exactamente en la casa donde está también el archivo Goethe. ¿Por qué me detengo en Nietzsche? Porque Nietzsche su pensamiento fue fundamental para el siglo XX y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo de muchísimas maneras. Una parte del pensamiento de Nietzsche es la gran crítica que hace desde varios libros, pero sobre todo la genealogía de la moral, la crítica al cristianismo. En ese libro que es, tantos años, así literalmente me desmontó absolutamente todo. Son de esos libros que no importa la edad que se tenga, se pueden leer. Luego este pario de Gese, si se lee a los 30 años, yo creo que no tiene ningún efecto, se lee a los 17 años, también es absolutamente demoledor para aquel niño. La gran crítica que hace Nietzsche a la cultura occidental como una cultura cristiana, en donde analiza de una manera absolutamente prodigiosa desde un punto de vista de la filosofía, de la historia y de la filología, cómo el cristianismo provocó una tergiversación de los valores que prevalecían antes de la llegada del cristianismo. Muchas veces planteo a los alumnos, y se los planteo aquí, aunque ustedes no son mis alumnos, un gran misterio en la historia de Occidente. ¿Cómo fue que triunfó una religión practicada por un pueblo esclavo, que era el pueblo judío, por los romanos, y que nace en un mundo en donde el cristianismo, sus grandes ideas, sus ideas más importantes, primero una religión monoteísta, para el politeísmo de los romanos era una cosa incomprensible, tan incomprensible como ¿por qué limitarse a adorar a un dios cuando se pueden adorar muchos dioses? El gran misterio del cristianismo es como esa religión nacida de un pueblo esclavo triunfó históricamente en Occidente. Bataille más o menos rumia alrededor de ese tema, y aunque no lo dice de esta manera, apropiándomelo, voy a ensayar una respuesta a este gran dilema. El cristianismo, entre otras razones muy profundas, triunfó y se impuso en la historia occidental porque hace valer el valor mismo que tiene el sacrificio. La idea misma del sacrificio, porque el sacrificio es pérdida,
Es decir, cuando este individuo esclaviza a tiene dos posibilidades. O lo sigue esclavizando y entonces aprovecha su fuerza de trabajo, lo que hace es matarlo. Y matarlo no es otra cosa más que un proceso de dispendio, de dilapidación de esa posible riqueza. Y no les tengo yo que explicar que la idea de sacrificio es absolutamente fundamental en el cristianismo. Lo que hace el cristianismo es que en lugar de esa pérdida, entenderlo como pérdida, lo que hace es valorizar esa actividad social. El sacrificio no es otra cosa, el sacrificio ritual es una actividad social como puede ser cultivar campos de maíz. Puede, en última instancia, el cristianismo pudo convertir esa acción de sacrificar a un cuerpo como una acción positiva. Y la acción positiva es justamente a través de la idea del perdón. En las sociedades, no en las sociedades antiguas, en nuestros antecedentes históricos, que sería la cultura grecolatina, y para Nietzsche, esto también está expuesto en la filosofía de la moral, para Nietzsche, el valor de los individuos eran aquellos individuos que tenían una fuerza física. El valor de la vida humana estaba dado en el sentido en que continuamente se jugaba la vida. Por eso eran culturas que sobre todo hacían valer la figura del guerrero. El guerrero era aquel que apostaba, ¿no?, continuamente su vida. El perdón, por ejemplo, es una invención absolutamente cristiana. Y lo que hace entonces el cristianismo es convertir al hombre occidental en un hombre débil. El tema de la dicotomía fortaleza-debilidad es algo fundamental en muchos planos, es algo fundamental en el pensamiento de Nietzsche. Y decía yo antes que Bataille llegó tarde a la filosofía. Y hubo dos autores que fueron también muy importantes para Bataille antes de cumplir los 30. Uno fue el descubrimiento de Nietzsche. Leyó la primera obra que leyó, Más allá del bien y del mal. Y el descubrimiento de Proust. Porque en el momento en que descubre a Proust, acababa de aparecer el primer tomo de En búsqueda del tiempo. En búsqueda del tiempo perdido, que es Por el camino de Swann. Esto sucedió en 1924 y, si no recuerdo mal, la primera edición del volumen de Proust ocurrió en 1921-1922. Nietzsche, a decir Bataille, Nietzsche es un compañero para toda la vida. A veces, claro, esto es un poco retórica por parte suya, pero en algún momento llega a decir que para qué escribir cuando finalmente Nietzsche ha dicho todo lo que él tenía que decir. Bueno. Decía también antes que la obra de Nietzsche es un desbarajuste. Nietzsche escribió en todos los géneros. Nietzsche escribió varias novelas que no se comportan como tales, como novelas. Escribió varios libros de ensayos. Tiene 2 libros de poemas. ¿Y qué me faltaría? Pues no me faltaría nada. Y uno de los primeros, no es su primer libro, pero el primer libro que escribe y que publica, Bataille tiene entre 26 y 28 años, que es Historia del Ojo. Lo tiene que publicar con un seudónimo, porque ningún
y entonces se atrevía a publicarlo. Es obscenidad pura. Es un libro que llama la atención cuando uno lo lee. Un joven de 26 años escribiendo una obra con tal crueldad, una obra tan absolutamente descarnada. Yo no digo que sus novelas sean buenas o malas, no se comportan como lo que estamos acostumbrados a que se comporten las novelas. Tengo un poco el presentimiento que Bataille se dedicó a escribir una serie de novelas cuando, digamos, el lenguaje no le alcanzaba para expresar lo que sí permite un lenguaje literario. Es decir, dentro del mundo del ensayo, el lenguaje se tiene que comportar con ciertas reglas, necesariamente. ¿Para qué? Para que el significado de eso que está dicho por el autor, está escrito por el autor, para que el significado se transmita al lector, al oyente, y tenga un sentido. Después voy a retomar un poco el tema del lenguaje. Bataille se hizo famoso cuando apareció un poco el semblante de Bataille. Bataille no fue famoso en vida, pero siempre se relacionó con los grandes autores franceses del siglo XX. Y sobre todo cuando uno se mete a indagar un poco, uno se queda sorprendido de la cantidad de proyectos culturales que animó Bataille, la cantidad de revistas que él fundó. La mayor parte se murieron, pero existe todavía la última revista que él fundó, que se llama Critique, que cuando se murió, evidentemente ya no la pudo dirigir, que la dirigió fue Foucault, y eso tampoco no es casual. No es porque Foucault fuese el hijo heredero de Bataille, sino que el conjunto de los que eran el consejo editorial consideraron que Foucault será una persona digna para continuar con esa tradición. Y todavía se edita. El corazón de la obra de Bataille, toda obra así tan extensa y tan variada, con temas y disciplinas, pues tiene un corazón, y ese corazón está compuesto por 3 libros. El conjunto Bataille lo denominó la suma ateológica, no teológica, sino ateológica. El prefijo a quiere decir sí. La primera es la experiencia interior, el segundo es el culpable y el tercero es sobre Nietzsche. Son muy complicados de leer, no es porque haya ahí grandes teorías ni haya grandes conceptos filosóficos. Son complicados de leer, voy a decir por qué. En ellos, Bataille tuvo una experiencia de joven, que es lo que él denomina experiencia interior. La experiencia interior no es otra cosa más que la experiencia de la disolución del sujeto. El sujeto se pierde. Ustedes me dirán, bueno, prácticas espirituales también tienden a eso. La mística cristiana también tiende a eso. No voy a entrar en esto, pero es muy diferente la experiencia interior batallana que la experiencia mística, por ejemplo, que los cristianos. La disolución del sujeto significa también la disolución del lenguaje. Ya no hay quien hable. El lenguaje carece absolutamente de sentido. La suma teológica lo que hace es un fascinante recorrido en el intento de mostrar cómo el sujeto se va perdiendo a sí mismo y con él cómo se va perdiendo el lenguaje. Entonces la suma teológica está escrita no en un francés macarrónico, porque Bataille conocía muy bien su lengua, sino en un francés cómo se empieza a desarticular todo, absolutamente todo, las reglas gramaticales, la sintaxis, el significado, absolutamente todo, cómo se empieza a desarticular. ¿Dónde termina eso? Termina diciendo prácticamente bla, 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 bla. Es algo que ya no tiene sentido.
Y ese es el suicidio de la filosofía. Claro, la experiencia interior, esto me lleva a tocar pues un tema que a mí me parece riquísimo en Bataille. El tema de la comunicación. Si ese individuo llamado Georges Bataille experimenta esa disolución en su vida en un momento determinado, hay un gran misterio. El misterio consiste en cuál es la necesidad de aquel que vive esa experiencia, la necesidad de comunicar. Finalmente es una experiencia subjetiva, es una experiencia totalmente personal. Esa experiencia nos enseña y no puede llegar a un público o Bataille en última instancia dirá, algunos tienen la suerte de experimentarla y otros no, porque a diferencia de la experiencia mística, no hay unas tesis que se practiquen, no hay estados de purificación que se van alcanzando. Es literalmente lo que Bataille llama esa experiencia, es la voluntad de suerte. A uno les toca. Y a los que les toca, les puede tocar una vez, pues puede tocar varias veces. Yo diría hasta que la razón y el cuerpo aguante. ¿De acuerdo? El problema de Bataille, la comunicabilidad de esa experiencia absolutamente subjetiva, es una experiencia de muchos escritores de la primera mitad del siglo XX. Proust, y yo estoy convencido que eso lo entendió y lo aprendió de Proust, aunque después lo va a formular en otros términos, porque Proust no experimenta la experiencia interior, pero Proust sí tuvo un grave problema. Aquello que yo recuerdo, de verdad, cuando lo comunico, cuando lo escribo, es así como sucedió. La realidad es la realidad, o la realidad es como yo la recuerdo. Eso tiene su equivalencia, repito, en estos términos. ¿Qué es lo que me hace intentar a toda costa hacer comunicable esa experiencia cuando esa experiencia no es para nada transmisible? Un autor tiene que aprender, de eso estoy convencido, tiene que aprender lo siguiente. Hay cosas que no tienen respuesta, o hay partes de su experiencia como autor, como escritor, que no tienen respuesta. Y yo creo que esa es una de ellas. El por qué empecinarse en hacer comunicable y en hacer transmisible una experiencia de esa naturaleza es mejor que el escritor no indague ahí, porque se acaba el escritor. Ya no tendría ningún sentido. Decía yo, la suma teológica es muy complicada porque uno está asistiendo a eso, a la experiencia interior, a esa disolución del sujeto, que no es una cuestión teórica, vaporosa, es que la disolución del sujeto es la disolución final. Voy a tomarme todavía 7 minutos. Hay un libro de Bataille que desde la primera vez que lo leí se me desencajó la quijada. Ese libro se llama La parte maldita. Es un libro escrito en los años 40. Sí, en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial. La Suma Teológica la escribió en una vida donde viajó muchísimo, pasando de la parte de Francia que estaba ocupada por los alemanes y luego la Francia no ocupada. Fueron 6, 7 años que Bataille estuvo pues sin domicilio fijo y le alcanzó el tiempo para escribir esos 3 libros. Bueno, vuelvo a La parte maldita. Es un libro escrito en la segunda mitad de los años 40. Y lo primero que sorprende es que esto, que desde hace unos 20 años más o menos se pregona y se bendice como la interdisciplinariedad, eso es un ejemplo clarísimo de alguien que construye una interpretación totalmente interdisciplinar. Es asombroso el conocimiento que Bataille tenía de la filosofía,
de la filosofía de la religión, de economía política, de historia, de sociología. Cómo entrelaza toda una serie de conceptos y cómo va literalmente construyendo un audimbre en ese texto es realmente asombroso. ¿De qué trata la parte maldita? La parte maldita trata acerca de lo siguiente. Bataille dice, la economía política desde su nacimiento en el siglo XIX está completamente equivocada. Ha entendido desde una perspectiva de realidad humana que así no es la perspectiva de la carencia. Es decir, la economía política tiene un fondo filosófico que asegura que nosotros nos enfrentamos a un mundo de carestía. De ahí la importancia del trabajo y de la transformación de la riqueza. Dice Bataille, no, los hombres a lo que nos enfrentamos es a la opulencia. ¿En qué sentido? Dice Bataille, es que el sistema de la vida es justamente esa opulencia. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que la realidad humana, quiera o no quiera, lo acepte o no lo acepte, está impulsada a realizar determinados actos que significan pérdidas. El sacrificio ritual es uno, la guerra es otro. Dice Bataille, es curioso que ya en los siglos que lleva el capitalismo, ¿no?, afianzándose, el capitalismo que necesita un régimen de paz justamente para la producción y asegurar el bienestar de los individuos, es incapaz absolutamente de asegurar un periodo largo de paz, sino continuamente y periódicamente los hombres nos vemos sometidos, aunque no lo queramos, a llevar a cabo procesos de pérdida. Bueno, esa es justamente la función del sacrificio ritual, la pérdida total. ¿Qué significa la pérdida total? La pérdida total es el dispendio de la energía como el dispendio de la riqueza, cualquier forma de riqueza, el dispendio de la riqueza, y no hay retribución. Es decir, Bataille está literalmente volteando la economía política tradicional y diciendo es que lo importante en la vida humana no son los procesos de acumulación, sino son los procesos justamente de pérdida. Hay un capítulo que está dedicado a la sociedad azteca en esa obra. No es que él conociera mucho a los aztecas, sobre todo su fuente, que fue completamente libresca, fue el libro de Bernal Díaz del Castillo. Pero él dice, es que los aztecas entendieron algo que ya hemos olvidado en nuestra civilización, lo que él llama la economía solar. El sol es el ejemplo para los hombres, para las culturas, cómo hacen una interpretación simbólica de esa economía. Una economía que solamente está dirigida, es pura pérdida y no hay retribución de esa pérdida. El sol se está gastando. Y dice la sociedad azteca, a través del sacrificio ritual, entendió ese principio absolutamente básico de la La paz no es más que un estado momentáneo de toda sociedad humana. No importa lo mucho que aspiremos a la paz, la guerra siempre y formas sociales de dilapidar riqueza son catástrofes, y esto es uno de los puntos fundamentales de la parte maldita. Dice, es algo que nosotros no podemos modificar. Lo único que podemos hacer los hombres es aceptar. Aquí no hay ningún sentido cristiano de resignación, es de actuar de conformidad. Y Bataille termina este libro en 1947. Bataille apenas, él se murió en 1962, pero en este libro apenas Bataille está vislumbrando lo que va a ocurrir muy pronto en Europa, que es el Plan Marshall y la reconstitución de un continente llamado Europa, después de la Segunda Guerra Mundial.
Bataille le toca, pero ya no escribe en relación, o sea, ya no agrega nada a la parte maldita. Pero cuando uno ve la parte maldita sirve para entender por qué después de la Segunda Guerra Mundial, después de lo que significó esa catástrofe para tantos países y tantos seres humanos, ¿por qué nos emboletamos en la Guerra Fría? En la Guerra Fría. La Guerra Fría fue una respuesta históricamente, me atrevo a decir, una respuesta históricamente a ese movimiento de dilapidación, porque no traigo cifras aquí, pero todo el mundo sabemos que la construcción de ojivas nucleares es un proceso carísimo. Y cuando empiezan los tratados de SALT 1 y SALT 2, SALT, no SALT, sino SALT 1 y SALT 2, que es los tratados para el desarme nuclear, eso todavía fue un proceso más caro. La pregunta es la siguiente, porque esto se lo hicieron generaciones. La pregunta es la siguiente, ¿y por qué estar en lugar de gastar en todo lo que significó la Guerra Fría, por qué eso no se dedicó a educación, a agricultura, fomento de la agricultura, etcétera, etcétera, etcétera? Y bueno, pues, ¿por qué no hacemos eso? Pues es la parte maldita. Justamente la parte maldita es esa parte de la riqueza que producimos, que construimos y que necesariamente, aún en contra de nuestra voluntad, es algo que destinamos al basurero. Pues yo creo que aquí lo podemos dejar. Sí, sí. ¿De dónde le viene en este primer libro que tú mencionas del ojo ese imaginario tan grotesco? ¿De dónde nace en él ese imaginario? ¿Qué hay? ¿Un entorno familiar o hay un deseo de provocar? ¿O por qué? Bueno, a ver, los autores no se explican del todo, yo pienso, estoy convencido, no se explican del todo en su vida personal, aunque su vida personal no está totalmente, digamos, exenta de aparecer, ¿no?, en ciertos momentos de su obra. Bataille tuvo una infancia terrible, su padre era sifilítico, ya en fases últimas de la sífilis, nació en 1897, una familia muy mala. La madre también acabó con problemas, delirios depresivos, no la pasó bien. Y Bataille lo que estudió, él estudió una carrera de archivista paleógrafo, fue nombrado director del gabinete de medallas de la Biblioteca Nacional de Francia. O sea, eso fue un puesto muy importante, pero Bataille lo llamaron para la Primera Guerra Mundial, tenía 17 años, 18, ¿no? La Primera Guerra Mundial lo llamaron y finalmente no fue a combatir al frente porque adquirió la tuberculosis. En los primeros estadios, y así se pasó mucho tiempo de su vida, pero digamos que en los últimos 20 años ya se la pasó mal, con excedencias en su trabajo, en fin, pero con una vida muy activa en términos de proyectos culturales y como escritor. Pero sí, ¿cuál es de dónde abrevó toda esa? Yo no lo llamaría grotesco, son escenas absolutamente descarnadas, es posiblemente uno de los 2 o 3 textos más crudos y más obscenos escritos en el siglo XX. ¿O solamente es su imaginario que está...? No, el imaginario y por ejemplo la escena de cuando, por eso se llama Historia del Ojo, la escena de un joven matador, torero, que se llamaba Manuel Granero. Él vio en la plaza de Madrid, la plaza de las Ventas, él vio como un toro mató a Manuel Granero, como pues, enterrándole un pitón en el ojo y en el cerebro. O sea, sí hay también experiencias vividas. Pero él no era sifilítico. No, era tuberculoso. También en una época
¿Es la qué? La época de la enfermedad. Las enfermedades incurables. Sí, que después, pues, tuvieron suerte que después fueron ya curables. Pero insisto, es lo mismo el caso de Nietzsche, ¿no? Decir que Nietzsche, bueno, las cosas que escribió y las cosas que dijo porque estaba loco, no, al final sí estaba loco, pero las cosas que escribió y los libros que escribió los escribió con una increíble lucidez, ¿no? Es uno de los pensamientos más lúcidos que uno puede. ¿Alguna otra consulta, pregunta, comentario? Hay micrófono disponible. ¿Tú crees que das un testimonio de la maldad como texto de la realidad? No, la maldad es un término moral cristiano. No, a Bataille le interesaron otros autores, justamente es un autor como Sade, un autor como Baudelaire. Pues la historia del ojo es un rollo sadomasoquista. ¿Perdón? La historia del ojo es una historia sadomasoquista. Sí. Escribe el sadismo y el mal. Me Ahora. llama la atención también. Digo, hay otras lecturas de nuestra literatura psicoanalítica. Que Bataille también y Lacan también terminan diluyendo el sujeto en el bla, bla. O sea, sabiendo que la explicación al otro es imposible. Es pienso yo que es un tiempo y un contexto donde esos son los temas. Él tendrá que elaborar en ese primer libro, creo yo, esa historia primaria, ¿no? Con sus padres. Sí, pero a ver, bueno, yo diría no estaría yo muy de acuerdo en una interpretación psicológica, psicoanalítica. Creo que es una de ellas. Entre otras cosas, porque fíjense que Bataille hubo un momento de su vida que leyó con bastante frenesí a Freud y se distanció después completamente, pero lo llegó a conocer bastante. Y otro que leyó también con fruición fue a Marx, y después se separó del marxismo y sobre todo, o sea, no es lo mismo, pero sobre todo en un momento en donde Francia, todos, una buena parte de los intelectuales que pertenecían al Partido Comunista, ¿no? Antes de que descubrieran los horrores del estalinismo, pues eran comunistas, pero de hueso colorado. Bataille se mantuvo al margen de esa tentación en muchos de los intelectuales franceses. Pero él sale para entrar a conocimiento o tenía inculcado. No, en su casa no había libros, no había, el padre ya estaba postrado, o sea, el padre estaba ciego, el padre, Bataille habla de que muchas escenas eran el padre de heridos de dolor, etcétera. Debe haber sido así, algo espeluznante. Sí, James. Me intriga es como una, que tú señalas una especie de desviación de la filosofía hacia la antropología y mencionas a Hegel. No sé qué curiosidad por saber cómo Hegel no lo olvidamos ayudarlo a llevarlo hacia la antropología. No, pero yo no dije que Hegel lo haya llevado a la antropología. Lo que lo llevó a la antropología fue un autor clásico, Marcel Mauss, y después Queyoa también. Con Queyoa, de hecho, fundó una cosa que se llamó el Colegio de Sociología. Queyoa ya había escrito, se me va ahora el nombre, el famosísimo libro de Queyoa. No, Hegel no lo llevó a la antropología, no, lo que yo dije es la interpretación de Cogé se aparta de las interpretaciones vigentes, que eran interpretaciones sobre todo de carácter metafísico y ontológico, se aparta de esas interpretaciones y Cogé lo que está aportando es una interpretación antropológica. Es decir, esta figura de la conciencia desdichada, ¿no?
la conciencia que no sabe de sí misma, perdón que entre, pero ustedes la conciencia desdichada, que es la conciencia que no se sabe a sí misma como conciencia libre, ¿de acuerdo? Lo que hace Kojève es, digamos, darle un contenido histórico a eso que la fenomenología del espíritu aparece como bastante vaporoso. Quisiera saber cómo empezó tu fascinación por Bataille, tu historia de amor. Mi historia de amor, por favor. Solo, Natalia, eso no lo comentes, aquí está el nombre. Era yo joven, ya no me acuerdo, pero sí, bastante joven, los años 20 míos, ¿no? 20 y tantos. Una vez en París, en una librería, curioseando en una mesa, me encontré un libro que me llamó la atención. Y me llamó la atención porque era un libro que estaba editado en forma italiana, no francesa. Y esa era Las lágrimas de Eros, Larmes de Rose, que es el último libro que escribió Bataille. Y lo empecé a ojear y ahí está las fotografías de un suplicio que se llama Lenche. Lo iba a traer, pero iba a perder amigos. Sí, lo traía. Contar no importa, ¿no? Pero verlos es muy impresionante. En Occidente se creía que ese suplicio chino no se practicaba desde el siglo XVII, XVIII. Son unos daguerrotipos, ni siquiera son fotografías, son unos daguerrotipos que sacó un individuo y que se los dio a un antropólogo, y ese antropólogo los publicó en un libro. Lenche, no sé chino, pero se traduce como el suplicio de los 100 pedazos. Entonces, el suplicio consiste en lo siguiente: era un suplicio que estaba destinado a los regicidas, a los que atentaban contra la vida de algún noble. Este individuo, la víctima, atentó contra un príncipe. Entonces, la víctima se ata a un poste, haciendo que toda la piel esté tensa, y luego, con unas navajas muy finas, se le va practicando sabiamente, hay todo un conjunto de verdugos, se le va practicando sabiamente ciertos cortes que por la tensión va abriendo la piel hasta los huesos. Las fotografías son muy impresionantes. Pero lo más impresionante es que Bataille entró en psicoanálisis, tuvo un año en psicoanálisis con el doctor André Borel. No lo conocemos, ya no tiene oficina en París. Pero el doctor Borel fue uno de los primeros psicoanalistas franceses y sí fue a Viena a tomar algún curso o lo que haya sido con Freud. Sí conoció a Freud y estuvo bajo la terapia. No sé en qué consistió la terapia de un año de Bataille, pero su psicoanalista, el doctor Borel, le endilgó una copia de esos daguerrotipos. Y lo que impactó a Bataille no fue propiamente, son imágenes de verdad que luego uno se las puede quitar en la noche. Es que la víctima tiene una cara completamente extática, absolutamente extática. Y lo que Bataille luego escribió algunos pasajes acerca de esto, que lo que realmente sobrecogió y lo acompañó durante toda su vida es que esas fotografías, esos daguerrotipos, le permitieron entender que el dolor es el camino de la vía extática. A la víctima, en este caso a esta, de los daguerrotipos, para que aguantara más, se le suministraba una dosis de opio. Pero lo que sí es impresionante, la carnicería que uno está viendo, la cara absolutamente así estática. ¿Tu fascinación te fascinó
Era joven. Pues porque un señor hablaba de esas fotografías como algo fundamental en su vida, y a medida que lo fui leyendo, pues voy a decir una cosa que suena así como facilona, pero no, es muy genuina. Yo a medida que fui leyendo a Bataille, y claro, hice mi tesis doctoral de maestría sobre Bataille, la de doctorado también sobre Bataille, pero nunca lo vi como un autor así que dentro de la academia, como estudiara Hegel o como estudiara Platón, etcétera, etcétera. Siempre cuando lo comencé a leer, había algo así como un tono personal, en donde yo sentía que estaba entendiendo cosas que decía Bataille, que no necesariamente, insisto, desde un punto de vista de investigación para una tesis, etcétera, etcétera. Y sí, algunas cosas escritas por Bataille las pude yo haber escrito. Es decir, hay autores que uno admira por las razones que sean, y hay autores con los que uno construye una comunidad, ¿no? Por las razones psicológicas o psicológicas que sean. El caso de Bataille es uno de los pocos con los que pude establecer una comunidad entre Jorgito y Nachito. Bien, Nacho. Yo tengo Sí. una pregunta relacionada Pero no te escondas, José Luis, por favor. Dime. En relación al sacrificio y en relación a la crítica que le hace a la economía política por considerar que está viendo más la escasez que la abundancia. ¿No hay ahí en su acercamiento al marxismo una idea que la Guerra Fría va a confirmar que efectivamente el capitalismo se revela como un sistema que produce una pobreza artificial? Es decir, que el capitalismo como un sistema que detona energías sociales para producir riqueza, en esa misma medida, la existencia de la pobreza pareciera una producción artificial de la pobreza. Es decir, si la idea de la modernidad pretende acabar con todas las preguntas que en la Edad Media no contestaban, ¿por qué existe la pobreza? La Edad Moderna promete resolver la pobreza. Entonces, en su crítica a la economía política, pareciera ser entonces el que coquetea con la idea de que efectivamente el capitalismo es un sistema que, pudiendo resolver el problema de la pobreza al reasignar los recursos del mundo militar al mundo social, se resolvería el problema. No hay ahí una causa de su distanciamiento con el marxismo en términos de que ya él fue de los pocos que vio, como André Gide, que lo que estaba ocurriendo en la Unión Soviética en esos años 30 era un fraude. Y eso era, esa es la idea que trajo André Gide cuando lo invita a Stalin y regresa y dice, pues me van a perdonar, señores, pero ahí no se está construyendo el hombre de nuevo, ahí es un fraude lo que está ocurriendo, es un crimen. Entonces la pregunta era esa un poco, no hay en la crítica de Bataille se podría derivar de la crítica de Bataille a la economía política la idea de que el capitalismo produce artificial e intencionalmente esa pobreza, pudiendo simplemente reasignar los recursos del mundo militar al mundo social. Porque el siglo XX, o sea, lo que estamos viendo ahora, y eso yo creo que es la importancia vamos, que contradice la idea de la disolución de la filosofía. Yo creo que es importantísimo Bataille leerlo desde el punto de vista antropológico, en la revelación del fascismo como lo estamos viendo ahora, porque ahora es un fascismo mucho más tenebroso de los que se vivieron en los años, digo, en su primera versión, ¿no?
Entonces, mi pregunta es esa. ¿No hay en la actualidad, en la lectura de Bataille, esa posibilidad de rescatarlo para explicar el fascismo hoy? A lo mejor me fui muy lejos, pero bueno. No lo creo tanto porque, bueno, finalmente, a ver, la parte maldita es una crítica al capitalismo, pero no es una crítica al capitalismo como es una crítica al marxismo, es decir, la crítica que hace a la economía política es a la economía política liberal y a la economía política marxista, ¿no? Y es justamente cuando él, antes de escribirlo, cuando ya tiene su cabeza claro todos los planteamientos que hace la parte maldita, por eso ya está separado de la óptica marxista, ¿no? Pero que la parte maldita sirva hoy para interpretar o entender lo que estamos presenciando hoy en la actualidad, los surgimientos de la extrema derecha, cómo van ganando un territorio político, etcétera. Yo creo que no. Pues porque finalmente los análisis históricos que hace Bataille pues terminan en el año 45, 46, 47, ¿no? Extender eso pues, es como... Sin jalonear mucho. Sí, es aventurar, decir, es que ya encontré el modelito y ahora me puedo interpretar los próximos 2000 siglos de historia, ¿no? Sí, yo creo que no. Pero bueno, es algo... El problema sigue ahí, pues es... Claro, el problema sigue ahí en términos de lo que hemos llamado modernidad en nuestro mundo contemporáneo, ¿no? Que no acabamos de entender. A ver, o sea, cuando Batalla habla del sacrificio ritual, o cuando yo vengo y hablo del sacrificio ritual, no solamente es el sacrificio ritual que ocurría en el Templo Mayor, ahí en la pirámide. No, nosotros tenemos en nuestra sociedad contemporánea muchísimas conductas que obedecen justamente a esa tendencia inevitable, ¿no? De dilapidar múltiples formas del sacrificio, una forma moderna de sacrificio. Él siempre hablaba del derroche, pero eso me refería a nuestra Sí, Bataille utiliza la palabra gaspillar. Sí. ¿Alguien más? Eso, ahora les toca a los tímidos. Pues sería una pregunta personal. Sí. En el sentido de, hace un rato mencionabas que diste un curso sobre Bataille. Y sería eso, ¿qué es lo que te llevó o qué es lo que te lleva a dar un curso de Bataille, sabiendo que Bataille dice un profesor de filosofía de la facultad, es sangre, ¿no? Siempre con Bataille hay sangre. Y uno lo lee y es plástico leer a Bataille. Pero en mi caso, por ejemplo, que doy clases a bachillerato, me es muy difícil o lo pienso mucho querer dar estos temas a jóvenes de 16, 17 años por el tema que mueve Bataille. Y por ello me gustaría saber tu interés que te lleva a Mira, te respondo con sinceridad. Yo no se los daba a esa edad. Y no es porque sea algo prohibido, que los vaya a echar a perder, etc. Toda la parte escatológica del pensamiento de Bataille, que es mucha, eso ni lo menciono, ni hablo de ello, ni nada. Yo en mis cursos sobre Bataille, ya una vez entendido que no hay teoría que yo pueda transmitir, ¿no? Diciendo, esto. Hablo, esencialmente lo que me centro es que tiene que ver con la suma teológica, aunque no les hago leer la suma teológica. No es una cuestión de entender o no de entender. De lo que yo les hablo esencialmente es, aprovecho para darles una barnizadita por lo menos de Hegel, y en Bataille hay toda una crítica fabulosa al sistema filosófico de Hegel.
que eso abre el paso a uno de los temas fundamentales en Bataille, que es el tema de la transgresión. Diré lo siguiente, bueno, se me olvidó decir una cosa. Si ustedes buscan en cualquier historia de la filosofía editada en Francia, nunca se encontrarán a Bataille. Bataille no está catalogado en Francia como filósofo. Se lo pueden encontrar yo alguna vez lo vi en un diccionario de psicología, se lo pueden encontrar en filosofía de la religión, etcétera, pero no como filósofo. Decía esto, de la crítica al sistema hegeliano y sobre todo la aspiración a la totalidad. Decía yo, Bataille es conocido, bueno, a ver, Bataille, aunque no está en los diccionarios de historia, alguna contribución hizo Bataille a la filosofía del siglo XX. Él dice que fue la risa, entender lo que era la risa, no es cuando nosotros nos reímos, hay toda una conceptualización de la risa. No, yo diría que es, Bataille fue el pensador del siglo XX que nos permitió entender la lógica de la transgresión. Todas las prácticas conformes a la economía solar son actividades transgresoras. Porque hay que entender en Bataille una cosa. La transgresión no conduce a un mundo mejor, no conduce a un momento más luminoso del cual partimos. La transgresión en sentido batallano no conduce a absolutamente nada. El valor reside en el acto de transgredir, no a dónde te conduce la transgresión. Pero eso, eso, no sé, igual tenemos mucha fe y un chaval o chavala de 15 años lo puede entender, pero pues yo la verdad. Entonces, mire, ¿cómo se leyó a Bataille aquí en México? Pues lo leyeron la generación de los 50, ¿no? García Ponce, Salvador Elizondo, etc. Y sobre todo lo que se centraron fue en el lado escatológico, ¿no? En la historia del loco, el avance, etcétera, etcétera. Esa es la parte que pues ya se hizo una lectura desde México. Esa parte en realidad nunca me interesó, no leí que me interesa, porque me ha interesado sobre todo eso. Aquí, la crítica a Hegel, decir, el saber hegeliano no es el saber de la totalidad. Hay algo más, y ese algo más es la posibilidad de transgredir esa totalidad. Eso tiene muchísimas consecuencias en la vida. Pero pues, eso es filosofía pura y dura. Pero eso yo de los sábados no doy a nivel prepa, doy licenciatura, antes daba el posgrado y tan hechos a perder. Mejor y volví a la licenciatura y sí, o sea, tengo alumnos de séptimo, octavo semestre, o sea, ya están terminando la carrera. Supuestamente vieron a Hegel y muchas veces descubro que yo no sé qué Hegel vieron, pero fueron Hegel de la Comer o vete a saber de dónde, ¿no? Porque no saben a Hegel. ¿Listo? Bueno, en nombre de Librería Bonilla queremos agradecer a Ignacio Díaz de Acerna por esta lectura, charla sobre Georges Bataille. También aquí al público presente, los queremos invitar para la siguiente sesión del ciclo del Polen de las Sílabas, que va a ser el sábado 30 de agosto. Ese día va a estar presente Camilo Valle y va a hablar sobre el tema de las desapariciones acá en México. Así que los dejamos invitados para ese día. Muy buenas tardes. Pero 2 minutos más. Es que hay una promesa que no cumplí, que el capítulo del ciclo, el polen de las sílabas, y dije, es que me parece muy apropiado en el caso de Bataille, es que en esa disolución del lenguaje es justamente eso, el polen, ¿no? Que viaja con el viento, que se va deshaciendo, y finalmente el lenguaje lo que va haciendo es deshilacharse, perder todo sentido posible. Ese es el proceso. Pues nació en 1897 y murió en 1962, 65 años. Bueno, era eso. Muchas gracias nuevamente por haber